Tiene la palabra la diputada Margarita Stolbizer. Muchas gracias, presidente. Bueno, nuestro bloque no solamente acompaña este dictamen, sino que lo celebra. Nos consideramos además impulsores de la creación de este nuevo instituto dentro de nuestra norma procesal. Hemos realizado en los últimos 2 años varias actividades dentro de este Congreso con colegas de distintos bloques políticos, justamente para instalar la necesidad de este instituto y tratar de despejar muchas de las dudas que se plantean, convencidos que no existe ninguna crisis, ningún conflicto en términos constitucionales. También voy a replicar, por supuesto, algunos errores conceptuales severos que se han dicho aquí en la línea en que lo hizo recién correctamente la diputada Oliveto. La primera cuestión que tenemos que aclarar es de qué estamos hablando cuando hablamos del juicio en ausencia. Bueno, de lo que se trata es de la posibilidad de proseguir una instancia de un juicio, de un proceso, cuando la persona acusada por decisión propia se niega a comparecer. Esto responde a algunos de los requisitos del instituto, que quiere decir, obviamente, deben haberse hecho todos los esfuerzos necesarios de localización de la persona, debe estar perfectamente notificado y debe haberse negado a comparecer. ¿Qué quiere decir? Que debe haber tenido la condición de prófugo. El prófugo, el contumaz, obviamente, son los que con su propia actitud frenan la prosecución del proceso, atendiendo que el proceso penal judicial no puede continuarse en ausencia del imputado. Los otros requisitos, por supuesto, aprovecho para adelantarlos, es que el propio juez de la causa haya designado un defensor oficial y la garantía importantísima del derecho a revisión que tendrá el acusado al momento que decida presentarse. Ahora, ¿qué es lo que fundamenta este tipo de instituto? Y acá va la réplica a los conceptos equivocados. Esto no es de aplicación general, al contrario, el instituto del juicio en ausencia es absolutamente restrictivo. Y digo desde lo personal, no he estado nunca en los debates anteriores en esta Cámara de acuerdo con que se instalara el juicio en ausencia para todos los delitos, que por supuesto hubo muchos intentos. ¿Cuál es el fundamento principal de este instituto? Y yo me voy a referir solamente a la reforma procesal que impulsamos con este dictamen, es la gravedad de los delitos. La gravedad de los delitos a los que se va a aplicar es el fundamento más importante, como lo es también el derecho de la víctima, el derecho de las víctimas y el deber jurídico de los estados de investigar y de hacer justicia. Cuando hablamos de la gravedad de los delitos, hablamos de la excepcionalidad que tiene la aplicación de este instituto. Y yo agradezco a la presidenta de la comisión, como también a los responsables del Poder Ejecutivo que han estado acá y que aceptaron las sugerencias que nosotros hicimos en el sentido de acotar el ámbito de aplicación, o sea, los delitos a los que se puede aplicar, que han quedado limitados sin ninguna duda a aquellos delitos tremendamente extraordinarios por su gravedad, no porque lo digamos nosotros, sino porque son los delitos que han sido calificados como que agravian la conciencia universal. Y aún existiendo previamente varias convenciones internacionales en materia de derechos humanos que así lo disponían, hay sin ninguna duda 2 pactos internacionales que son a los que ha quedado limitado el ámbito de aplicación. Uno es el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, donde obviamente la Corte es la que tiene la jurisdicción sobre estos delitos. La otra es la Convención para la Prevención y Sanción del Terrorismo. Cuando hablamos de los delitos más graves, y hablamos de los delitos que están en el Estatuto de Roma, hablamos del genocidio, de los delitos de lesa humanidad, crimen de agresión y crímenes de guerra. Ahora, el Estatuto de Roma, en la definición, para que veamos la gravedad exclusiva a la que pueden aplicarse estos delitos, el Estatuto de Roma toma las definiciones que, como dije, venían previamente dentro de lo que son las convenciones internacionales. Entonces, el Estatuto toma la Convención contra el Genocidio, que lo define como la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y aprovecho entonces para decir
acá se ha planteado esto también, en nuestro país el atentado a la AMIA ya fue calificado como un delito de lesa humanidad. Y acá voy también a otra aclaración respecto de la imprescriptibilidad. Nuestra legislación positiva nacional desde el año 2003 declaró la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Me parece que esto debe ser un dato a tenerse en cuenta porque, por supuesto, cuando hablamos de estos institutos es muy difícil entender por qué esa excepcionalidad, por qué algunos piensan que esto puede afectar el derecho de defensa y no es así. De la misma manera que antes se negaba que algunos delitos pudieran ser imprescriptibles. La excepcionalidad por la cual se llega a la declaración de imprescriptibilidad que tiene nuestra legislación es la gravedad del delito. Por eso se aplica a los delitos de lesa humanidad y por esa razón, en este caso, también se puede aplicar este instituto. El Estatuto de Roma cita además la desaparición forzada de personas, como decía, y va también a la Convención. Dice que es la aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política o con su autorización, apoyo, aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de la libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley. Con un agregado que es que la Convención, el Estatuto de Roma, le agrega que no solamente es un delito que puede ser perpetrado por agentes estatales, sino también por organizaciones políticas privadas. El otro crimen es el de tortura, que es causar intencionalmente, insisto también, tomando el Estatuto de Roma, la definición de la Convención contra la Tortura, como crimen autónomo, no solo como parte de los otros, causar intencionalmente dolor o suficientemente grave, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Insisto entonces que el primer fundamento, la primera fundamentación para incorporar este instituto es su excepcionalidad limitado a los delitos más graves, los del Estatuto de Roma que acabo de mencionar y los de la Convención contra la Tortura. La otra fundamentación es el derecho de las víctimas. Nuestro país también tiene una ley específica, la Ley 27.372, más las normas internacionales a las que Argentina ha adherido, que protegen los derechos de las víctimas. No voy a hacer la mención de todos los derechos que están protegidos, pero tengan la seguridad que no hay ninguna reparación a las víctimas, hablando no solo de la víctima directa, sino de sus familiares, que pueda compensar el no hacer justicia. Por esa razón, el derecho a las víctimas es tan fuerte, tan importante en este punto. El otro es el deber jurídico de los Estados. Y este deber jurídico que los Estados tienen de hacer justicia, que implica buscar la verdad y aplicar un castigo también, se deriva de todos los compromisos internacionales de los Estados en materia de derechos humanos, desde la firma del Estatuto de Roma y el sistema de complementariedad que incorpora el Estatuto de Roma, pone en los Estados nacionales como cabeza la primera obligación de investigar y juzgar esos delitos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no es una atribución del Estado investigar, juzgar y castigar, es un deber jurídico de los Estados. Estas tres cuestiones, la gravedad de los delitos, el derecho de las víctimas y la obligación de los Estados, es lo que se enmarca en la lucha contra la impunidad. Y me parece que este es el punto donde nos debemos parar. ¿Qué es la impunidad? La impunidad es primero que nada el no castigo. La impunidad es la renuncia a hacer justicia por parte de quienes están obligados a hacer justicia. Pero además la impunidad, en este crimen como en todos, es la invitación a repetirlo. Por eso es tan importante garantizar como compromiso del Estado la no impunidad, que, insisto, no afecta este instituto ni el principio de defensa ni el principio de legalidad, porque el deber jurídico del Estado de investigar y sancionar hace ceder a los otros dos principios.
no lo afecta, como dije. Un dato más a tener en cuenta: nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido en este sentido cada vez que le ha tocado atender un pedido de extradición. Y siempre la Corte ha puesto como condición nunca la presencia del acusado en el juicio, sino que aún un juicio celebrado en ausencia le otorgue todas las garantías al acusado de su derecho de revisión al momento de aparecer. Insisto que el cumplimiento de estos requisitos como obligación del juzgador, sobre todo, son los que le van a dar legitimidad a la posibilidad de continuar el juicio. Finalmente, presidente, quiero decir que soy de las personas que ha repetido muchas veces que tengo el enorme orgullo de un país como la Argentina, que ha hecho de la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad una política de Estado a lo largo de nuestros 40 años de vida democrática. Esta lucha contra la impunidad de los crímenes más graves, que comienza con el juicio a las juntas militares, promovido por el doctor Raúl Alfonsín, ha tenido una línea de continuidad y uno no puede desconocer esta situación porque fue el presidente Carlos Menem, un presidente sobre el cual yo tuve y ejercí una gran oposición, pero fue Menem el que mandó a su ministro de Justicia en ese momento, Granillo Ocampo, a firmar el Estatuto de Roma en 1998. Fue el gobierno del doctor de la Rúa en el año 2000 cuando se ratificó el Estatuto de Roma. Le pido, diputada, si puede ir cerrando. Ya termino, es lo último. Fue el gobierno de Eduardo Duhalde el que constituyó la comisión para empezar a estudiar los crímenes que se iban a incorporar en nuestro código. Fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner los que efectivamente implementaron los crímenes del Estatuto de Roma. Fue el gobierno de Macri el que firmó los convenios de cooperación con la Corte Penal Internacional. Lo que quiero decir es que esto ha sido una línea de continuidad que nos enorgullece. De la misma manera que, debo decir, nos avergüenza posiblemente la deuda más grande que en materia de derechos humanos tiene la Argentina, que es la impunidad en la causa de la AMIA. No tengo duda que el Poder Judicial tiene la obligación de llevar adelante el juzgamiento, diputada, por favor, la investigación y el castigo, de la misma manera que nosotros, como Poder Legislativo, tenemos la obligación de brindar la herramienta procesal para que esos juicios se puedan llevar adelante. Gracias. Gracias, diputada Stolbizer.